Fificcionario ilustrado, Diccionario Fifí de Tabasquinismos y Machuchonerías. Por Patricio. Crecimiento. Indicador que se expande o se contrae de acuerdo a las sacudidas internas y externas. Guerra contra el narco. Guerra que, aunque ya no es guerra, sigue dando mucha guerra. Informe de gobierno. Conferencia no tan mañanera en la que los invitados sí aplauden. Jalisco. Peligrosísimo grupo criminal que, hasta hace no mucho, era tan solo una entidad de la República. Seguridad. Estado de ausencia de peligro o riesgo que no se encuentra en ningún estado. Slim Carlos, varón del poder y del dinero que recientemente fue fichado como cuarto bat del equipo económico de la presidencia. Y unas cubas libres lo llenan de enjundia. Pues está muy bien. Sí, ¿no? Se queda. Tiene poencia elocuética. Ah, pues ya está. Digo, elocuencia poética. Pues ya, ¿para qué le pensamos? Yo digo que ese sea Ya, creo que el sí. ganador. Ya, Hola. con eso. Perfecto. ¿Qué pacho? ¿Qué hacen? Acá estamos en la selección del poema ganador. Escríbele un poema, Borolas. ¿Leíste los poemas? No, qué flojera, no. Bueno, Yo era a Borolas. confío en su criterio, chavos. Pues yo digo que ese gana. Sí, ese ¿no? está- Sí, está bien. ese está bien. Ni lo leíste. Acabo de decir que confío en su criterio. Ay, Léelo para que mira, vea ahí te va, mira. Ahora, presta atención. su vena poética. Cubierto de un saco que enorme le queda, sin pelo y con lentes, con aliento a cubas. El pobre chiquillo se postra en las tumbas y en voces sollozos el peque murmura: mamá, soy Borolas, ya no haré travesuras. Y unas cubas libres lo llenan de enjundia. Buscando sus votos Ya. No, ya me sentí mal, me dio náuseas tus poemas. A mí me dolió la cabeza. A mí como que me dio alergia, ¿no? Sí, no, está asqueroso eso, ya. Este... ¿No hay alguna medicina? Porque sí me sentí mal, en serio. Sí. Bien botiquín. A ver, ¿qué tienen? Ay, sí, hasta se me revolvió el estómago. Pues hay varias cosas. A ver. Aquí está la receta. Oye, mira, Coparmexol, pomada para golpes del doctor de Hoyos. Ay, a ver. Es que estas medicinas, ven que hubo desabasto de medicinas, estas sí hay, por todos lados las están dando. Las medicinas. Mira. ¿Y para qué ¿Ese sirve? qué? Coparmexol. Coparmexol. Contiene dreserina de ferriz, losanol y extracto de marihuana del rancho San Cristóbal. Ah, pues sí. Pero mira, mejor este te funciona. Loratadina diarreico. Son supositorios. Bueno. No, Tiene montajerol televisivo. Afloja el estómago y limpia el cerebro. No. a ver si Mira, que- este se llama Claudio Ex Eno con Golpato. ¿Y esto para qué es? Son cápsulas energizantes para pasarse todo el día promoviendo amparos. Ay, no. Con razón son las únicas que se encuentran. Mira, mano. borolasamina con sinicazol. Mareos, náuseas, vómito, cuerpo cortado, cuerpo desmembrado, dolor de cabeza, dolor sin cabeza. No son esos los síntomas que tenemos. No, esto te provoca. No te lo quita, te lo No, provoca. está muy fuerte. Contiene espuriol y genocidina. Con razón. Y lo malo es que esta medicina nos la recetaron durante 6 años. Y todavía nos hace efecto. Provoca daños colaterales. Bastantitos. Y en esos 6 años, ¿saben qué? Una de las cosas que pasó, ¿se acuerdan lo que pasó en el TEC de Monterrey? En Monterrey. En 2010, en Monterrey. Ajá. ¿19 de marzo? El 19 de marzo Ah, ya. del 2010. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Y yo conozco a alguien que estudió cine y que hizo un documental muy interesante sobre eso. Ya sabemos que estudiaste cine, Pepe, al grano. ¿Qué cosa quieres? Es que lo invité. Ahí está. Ay. Ah, mira, a ver, ¿quién es? ¿Sí lo invitaste? ¿Es él? Maestrísimo. Alberto ¿Qué ole? Bien, bienvenido, hola, Verno. Bienvenido, muchas gracias. Gracias a ustedes. Adelante. Ay, ¿cómo estás? Ya lo Muchas echamos a gracias que hacer. viniste. Por acá. Por favor. Ay. Oye. Oye, Alberto, pues
¿Fue el 19 de marzo? 19 de marzo del 2010 pasó algo terrible, terrible, Sí. terrible. Son asesinados a las puertas del TEC de Monterrey. Adentro del TEC de Bueno, sí, Monterrey. adentro. sí, adentrito. Adentro del TEC de Monterrey. En Monterrey, 2 estudiantes. 2 estudiantes, Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso. Ellos iban saliendo de estudiar hasta altas horas de la noche. Al día siguiente uno tenía un examen Ceneval, el otro un examen parcial. Entonces habían pasado ahí en la biblioteca estudiando hasta las 12 de la noche aproximadamente. Y cuando van saliendo del tecnológico, uno ya para irse a descansar, el otro para ir a cenar y regresar a trabajar, se encuentran con una balacera entre el ejército y supuestos sicarios. Ellos ya habían salido del tecnológico de Monterrey, se resguardan debajo detrás de unas columnas de un bajo puente que está ahí afuera del TEC, y cuando acaba la balacera deciden regresar al tecnológico, y es ahí cuando el ejército o miembros del ejército les disparan y los hieren, y en lugar de reconocer su error, deciden ultimarlos, ejecutarlos, desfigurarles el rostro antes de matarlos para que no se les reconociera, y sembrarles armas y salir al medios a presumir que habían matado a 2 sicarios armados hasta los dientes. Oye, pero estos 2 chavos, tú conocías a uno, y además eran gente sencilla, clase media baja, digamos. Pero los chavos eran brillantes, eran estudiantes becados, estaban saliendo realmente adelante. Sí, así es. Yo conocí a Javier, él era del pueblo de mi papá, de Todos Santos, Baja California Sur. Iba a ser el primer doctorado de los nacidos en ese pueblo. O sea, es en realidad una persona que con mucho esfuerzo había logrado llegar hasta ahí. Por supuesto, sus familias no hubieran tenido la posibilidad de llevarlos a una escuela como el TEC de Monterrey si no hubieran tenido tan buenas calificaciones como las tenían, ¿no? Javier tenía 24 años y estaba estudiando el doctorado en mecatrónica, para que se den una idea de la lumbrera que era. Sí. Oye, pero entonces tú conociste, bueno, tú te enteraste de las noticias, supongo como todos. Sí. ¿Y cómo fue que te llamó la atención para empezar a trabajar en este proyecto que además fue de varios años? Sí, porque yo conocía bien, o sea, su familia y mi familia sí eran realmente muy cercanas, ¿no? Y Javier tenía 1 año y medio, 2 años más grande que yo, teníamos más o menos la misma edad. Y pues lo que, bueno, nos indignó, por supuesto, lo primero que lo hayan matado, pero sobre todo que hayan dicho que se trataba de sicarios armados hasta los dientes, porque nosotros lo conocíamos muy bien. En el pueblo se solía hablar mucho de él y de sus logros, desde morrito, desde que vivía todavía en Todos Santos, y se hablaba de que había ganado tal concurso regional de matemáticas, de física, de historia, porque además en ese momento era bueno en todas las materias, ¿no? Entonces era como un orgullo, pues, de su familia, por supuesto, pero también del pueblo, ¿no? Cuando finalmente lo asesinan y llegan sus restos a Todos Santos, se leía una manta enorme que decía, nos quitaron al orgullo, ¿no? Al hijo pródigo de Todos Santos, ¿no? Oye, fue muy difícil conseguir estos videos, este video de las cámaras de vigilancia, porque fue también notable el rechazo de la misma institución educativa, ¿no? A esto que narras de que el vigilante estaba limpiando la sangre, o sea... Deja tus rechazos, no, se vio muy mal. Sí, por decirlo de manera afable. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? La verdad es que a mí me llegan los videos de manera muy fortuita, ¿no? En el primer rodaje que hice con los familiares de Javier, ellos tenían ya un expediente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que era la investigación que habían hecho para hacer la primera recomendación que le hicieron a la Sedena, a la Procuraduría, al Gobierno Federal, Estatal, etcétera. Y ahí en medio de ese expediente, pero ni siquiera estaba foliado, estaba como metido, como que alguien lo había dejado ahí para ver qué pasaba. Y pues me lo encontré, le pregunté a las familias qué era un CD, y me dicen, no, pues la verdad es que no sabemos, pues no sabían utilizar computadoras, etcétera, entonces no tenían ni idea de qué había ahí. Entonces me lo llevo, les pido permiso, les digo, oigan, pues me permiten ver qué tiene aquí. Me dicen, sí, pues llévatelo y luego nos dices, porque no vaya a ser que
que sean imágenes muy, muy impactantes, y pues tal cual, eran estas imágenes de la Cámara de Seguridad del Tecnológico de Monterrey. Me acuerdo que pues eso, que una de las primeras imágenes que vi dentro de la Cámara de Seguridad, pues era la imagen de Jorge entrando al Tecnológico y volviéndose a salir para ayudar a su amigo, que es parte de la historia o sea, como que documental. Regresa, voltea y lo ve, duda un poco, ¿no? Y después se regresa para tratar de ayudarlo. Sí, claro, pues él todavía con la idea de ayudar a su amigo, pues pensando que el ejército iba a reaccionar de otra manera, porque pues ellos evidentemente, como muchas personas en Monterrey y en el país, pues pensaban que el ejército estaba ahí para ayudarlos, para protegerlos, ¿no? Entonces salió gritando, diciendo, somos estudiantes, y pues no, resulta que también a él lo hieren y después deciden asesinarlo. Cuando sale de cuadro se alcanza a ver como una... Esa es la deflagración que finalmente, digo, no es la que lo mata, porque la que lo mata es un tiro realizado a corta distancia, menos de 1,5 metros de distancia. Entonces, no es la que lo mata, pero sí es la que lo inhabilita, digamos. Oigan, pues. Vamos a hacer una pausa porque vamos a ver la sección de La Chamuca, Cintia Bolio, y ahorita regresamos con este tema tan terrible. Querido lectorado, ¿sabías tú que la norma oficial mexicana 046 nos protege? Esta norma dicta que las mujeres y niñas que resulten embarazadas a consecuencia de una violación tienen derecho a interrumpir su embarazo. La norma 046 dicta que no es necesario levantar denuncia, dicta que no se ponga en duda la palabra de la mujer o niña y que la canalización debe ser inmediata. También, y cabe destacar, dicta que en estos casos no aplica la objeción de conciencia, porque hace un año, en un día espantoso para los derechos humanos, legisladores de derecha aprobaron la llamada objeción de conciencia al artículo 10 bis de la Ley General de Salud. Así, el personal médico puede negarse a otorgar servicios que estén en conflicto con sus creencias, especialmente las religiosas. La objeción de conciencia puede vulnerar derechos como el acceso a la salud, a derechos sexuales y reproductivos y a la autodeterminación de las pacientes. La progresividad de los derechos humanos indica que el gobierno no puede reducir o suprimir los derechos o eliminarlos, como sucedió recientemente en Veracruz, en donde se ha negado a niñas violentadas y embarazadas el derecho a la interrupción. El sistema de salud tiene la obligación entonces de contar con suficiente personal no objetor para garantizar estos derechos, pues la objeción de conciencia no está por encima de los derechos humanos. Hagamos conciencia más bien sobre las incongruencias en la ley. Por esto, en agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación interviene a favor de la norma 046 para garantizar nuestros derechos. ¡Bravo! No podíamos dejar de mencionar y lamentar que se murió el maestro Francisco Toledo la semana pasada. Realmente sí, a mí me dio muchísima pena, muchísima tristeza perder a este hombre. Yo creo que era el último de los grandes, ¿no? De las figuras grandes de las artes y la cultura en México. Sí, pero volvemos con tu documental Hasta los dientes. Oye, yo creo que hay dos cosas en tu documental que son fundamentales. Una es lo que acabas de mencionar, ¿no? La sorpresa durante esta guerra que declaró Calderón contra el crimen, según él, de darse cuenta de que el ejército no estaba en realidad ahí para proteger a los ciudadanos. Creo que al final todos nos dimos cuenta, pero darnos cuenta de eso fue realmente traumatizante, doloroso y sangriento, ¿no? Yo recuerdo que en un reportaje decían que los habitantes de Ciudad Juárez se habían dado cuenta que el ejército estaba en las calles, pero desaparecía de repente, y es cuando llegaban los sicarios del cártel de Sinaloa para matar a los del cártel de Juárez, se daban las matanzas, se iban, y entonces ya regresaba el ejército, ¿no? Entonces, sí, el ejército no estaba combatiendo el crimen, su papel era otro muy distinto. Y la otra cosa que hay en tu documental que se me hace el gran acierto es que tu documental se centra en las familias. Y esa es la gran parte olvidada de esta guerra, ¿no? Es decir, el sufrimiento, el dolor, lo terrible que es que te maten a un familiar,
así, de esa manera tan brutal, injusta e inexplicable. Y creo que ese es el gran mérito de tu documental, que te metes literalmente hasta la cocina de las casas de ellos, muestras su vida y su dolor, es lo más terrible. Los matan y los calumnian después, de una manera terrible. Sí, las familias pues son dos familias, la de Jorge y la de Javier, y viven el duelo de formas muy distintas, ¿no? O sea, una que a lo largo de los años ha comenzado la lucha y la búsqueda formal de justicia, y la otra que no ha podido pues superar, bueno, ninguna de las dos, pero esta es la otra familia que lo ha vivido de forma más introspectiva, digamos, ¿no? Y son distintas formas en las que lidias con algo para lo cual no estás acostumbrado o no estás preparado a vivir. Pensar que tu hijo va a morir antes que tú, pues es algo antinatural, ¿no? Claro. Que no estás preparado psicológicamente para eso, y además eso, en el caso de una de las familias era su hijo único, en el caso de la otra familia pues un hijo tenía una hermana, pero el hijo sin duda habían depositado en él gran parte de sus esperanzas por los logros que había tenido académicamente, ¿no? Entonces fue robarles una muy buena parte de su vida, ¿no? Hay una parte en el documental donde platicas con los compañeros del TEC, y una de las estudiantes dice, si, palabras más, palabras menos, si ellos hubieran sido hijos de empresarios, hubiera sido distinto. Si hubieran sido hijos de militares, hubieran sido distintos. Pero eran hijos de gente humilde. ¿Tú cómo percibes esto? Pues sí. Y además viendo cómo reaccionó la propia escuela frente al hecho. Claro, sí. Pues yo pienso que esta guerra en general fue contra personas jóvenes y personas pobres, ¿no? O sea, no fue contra el narcotráfico, no fue contra el crimen organizado. Es una guerra de despojo, ¿no? Que busca desestructurar el tejido social para poderse apañar los recursos naturales de las poblaciones y poder meterlas dentro del mercado de las drogas, del narcotráfico, etcétera, ¿no? Eso que acabas de decir está potente y es muy preciso. Sí, porque lo vemos en el caso de Jorge y Javier, ¿no? Es una guerra donde las personas que no pertenecen a una élite económica, pues son totalmente desechables, ¿no? Son totalmente prescindibles y no son capaces ni siquiera de reconocerle su identidad, de respetar su nombre y su memoria, ¿no? Y es justamente lo que pasó con Jorge y Javier, y aquí con la anuencia de la institución del Tecnológico de Monterrey, porque, digo, por todas las cosas o los prejuicios a veces que podamos tener contra el TEC de Monterrey, yo la verdad es que no me hubiera imaginado ni siquiera eso, ¿no? O sea, que pudieran tener tal insensibilidad de no decirles desde un primer momento a las familias, buscarlas ellos porque tenían los datos ahí, a buscar ellos a las familias y decirles, ¿saben qué pasó esto? Fueron asesinados sus hijos al interior del Tecnológico de Monterrey. Y al contrario, tuvieron a las familias dando vueltas por la CEMEFO, por los campos militares, ¿no? Que además es una imagen... Donde además fueron maltratados otra vez. Donde, ¿no? Oigan, tenemos que ir a los universos paralelos del Fisgón rápidamente y regresamos, por favor. No se vayan. La física cuántica presenta fenómenos increíbles, casos en los que se cruzan 2 y hasta 3 universos paralelos. Universos paralelos. En 2019, nuestro país vive un claro caso de universos paralelos. En un universo vive un sector de la población que votó por un cambio y está convencido de que las cosas están cambiando y de que hay esperanza. En el otro universo vive gente que afirma que nada ha cambiado, que todo sigue igual o peor, que todo es caótico y que no hay esperanza. En el primer universo, la gente está convencida de que el presidente es legítimo, de que hay libre expresión y de que se busca la paz. En el segundo universo, están convencidos de que viven bajo una dictadura populista y legítima a la que llaman Venezuela, en la que no hay contrapesos, en la que gobierna un tirano autoritario que odia la libertad de expresión y corre periodistas a voluntad. En este universo,
hay que tomar las calles para derrocar al régimen ya. Algunos científicos cuánticos han encontrado una hipótesis que explicaría la coexistencia de estos universos contradictorios. Según ellos, podría existir un universo blando y paralelo que golpea a dos universos paralelos. Según estos especialistas, los golpes blandos son una estrategia de desestabilización inventada por la CIA en la década de 1990 y que incluye varias fases. La primera fase es la del ablandamiento, que consiste en golpear la imagen del nuevo régimen mediante una lluvia de mentiras que genera caos y que hace florecer la desesperanza. La segunda fase es la fase de la deslegitimación. En esta fase se cuestiona la legitimidad del régimen y se le compara con regímenes autoritarios y dictatoriales. La tercera fase es la de la promoción del odio y la toma de calles. En el primer universo hay conciencia, cariño y esperanza. En el segundo crecen la confusión, el odio y la desesperanza. ¿Y usted cree que no existen los golpes blandos? ¿En qué universo escogería vivir? Pues hablabas ahorita, Alberto, de la reacción del TEC de Monterrey frente a esto, que incluso les llevó a poner una placa dentro de la escuela en donde se menciona que fallecieron los estudiantes, lamentablemente fallecieron, no que los asesinaron, no todo lo que sucedió, sino que fallecieron. Y aparte está la impunidad total de el personaje que es de alguna manera el responsable de la acción, después incluso es nombrado secretario de Seguridad Pública por el gobierno de Nuevo León, por el Bronco. Sí, esa es una de las cosas y de las razones por las cuales digo que es una guerra contra los jóvenes y los pobres, porque los militares que hicieron la acción también eran jóvenes y también son personas de escasos recursos, ¿no? Y son los que están encarcelados ahorita, ¿no? O sea, hay 6 personas que están siendo procesadas, acusadas del asesinato de Jorge y Javier, pero quienes dieron la orden, porque estoy seguro, estoy convencido de que alguien de más arriba dio la orden, siguen impunes, ¿no? Bueno, empezando por Felipe Calderón, que está como si nada, ¿no? Está libre por ahí, pero también el responsable, en ese momento jefe de la 7ª Zona Militar, que pocos años después fue nombrado por el Cuauhtémoc Antúnez, que pocos años después fue nombrado por el Bronco secretario de Seguridad Pública. Es decir, no solamente no tuvo castigo por sus actos, sino que además fue ascendido, fue premiado. Y es responsable no solo del asesinato de Jorge y Javier, sino de muchos otros que hicieron básicamente lo mismo. Asesinan o hieren a personas inocentes y en lugar abaten a personas inocentes. Y en lugar de reconocer su error, darles servicios médicos, los deciden asesinar y les siembran armas para hacerlos pasar por sicarios. Eso que dices de que es una guerra contra la gente pobre, yo creo que tu documental lo deja ver de una manera muy dramática, porque estos 2 muchachos que tienen un origen sencillo son brillantes, ¿no? Ya lo explicaste. Y gracias a eso tienen la posibilidad de acceder a algo que en México es casi imposible, que es la movilidad social. Claro. O sea, se ve que sus estudios los podían llevar a otro nivel de vida y se acabó. Claro, por eso es más absurdo justamente por eso, porque es una guerra contra ellos que se libra en las calles con las armas, pero también a través de las políticas públicas durante el neoliberalismo, ¿no? Y por eso también tiene mucho sentido que Calderón haya lanzado esta guerra y al mismo tiempo esté en contra, por ejemplo, de que se les dé becas a las personas jóvenes por estudiar o por trabajar, ¿no? Porque a él no les importa esa gente, los desprecia, los odia. Para él no significan nada, son personas desechables. Además se dice, no solo no eran sicarios, eran estudiantes de muy alto nivel, pero aunque no lo hubieran sido, o sea, aunque hubieran sido muy burros o aunque hubieran sido delincuentes realmente. Absolutamente, ¿no? O sea, aunque efectivamente ellos hubieran pertenecido al cártel de los Zetas, que era el que estaban combatiendo en ese momento, no merecían un trato de esa manera, no merecían que fueran ejecutados, ¿no? Porque es eso, cuando sacan al ejército a las calles, el ejército se convierte en policía, se convierte en ministerio público, se convierte en juez y en este caso se convirtió también en verdugo, ¿no? O sea, hace todas esas funciones. Segundos, además. En segundos, en minutos. Hacen todas esas funciones. La pena de muerte, que en México no está permitida,
en la realidad está totalmente Claro. permitido y además se hace de la peor manera. De la peor manera, porque además el ejército actuaba sin necesidad de una, sigue actuando sin necesidad de una orden judicial, por ejemplo, para poder acceder al Tecnológico de Monterrey, sin una investigación, sin una labor de inteligencia, ¿no? Simplemente llegan, les montan una provocación, porque creo que ese es el origen del enfrentamiento, pasa una camioneta, provoca al ejército y salen correteando a los supuestos sicarios por todo Monterrey, lanzando balas, granadas, lo que sea, ¿no? ¿Cómo le ha ido al documental? Bueno, sabemos que ganó el Ariel. Sí. Y que como tiene exactamente un año, ¿no? Que se estrenó. Un año, se estrenó se estrenó en salas en septiembre del año pasado. ¿Cómo le fue Pues bien comparado con otras películas documentales, fue de los documentales más vistos del 2018, pero muy mal si hablamos en términos si con Avengers. Exacto, sí. Creo que ahí es como una contradicción porque el Estado mexicano, en este caso, por ejemplo, es capaz de financiar películas como estas a través del Instituto Mexicano de Cinematografía, pero justamente porque saben o intuyen, están conscientes de que no van a tener ninguna repercusión porque nadie las puede ver, ¿no? O sea, los circuitos de exhibición están totalmente cooptados y cerrados. Pero bueno, aún así creo que logramos trascender un poco esa barrera a través de que la pudimos subir a una plataforma, no sé si puedo decir el nombre, de Netflix. Ese que esté ahora en Netflix, yo creo que... Sí, yo espero, Netflix por desgracia no te dice cuántas personas lo ven, pues, pero por el ruido que ha generado en redes sociales y todo eso, yo espero que... Pues hay que invitar a que la gente la busque en Netflix, se llama Hasta los Dientes. Hasta los Dientes. Búsquenle, vean. Gran película, un gran documental. Pues ya nos vamos. Ya nos vamos, señoras y señores. Una vez más, gracias por acompañarnos. Brínquense la otra pantallita que es de YouTube. Se pone bueno. Vamos a seguir platicando aquí con el director. Y no se olvide que tenemos una revista. Ya lo sabe. Cuídense mucho. Adiós. Hasta la próxima. Y bienvenidos aquí a esta pantallita de YouTube. Señoras y señores, ahora sí nos podemos extender a lo que quieras. Oye, a mí me impresionó mucho la factura de tu documental. Si hay algo difícil es crear un documento que sea tan informativo, tan conmovedor, tan bien hechecito. O sea, la estructura dramática es impresionante. La importancia de las imágenes, cuando vas colocando los textos, la letra de puño y letra de blanca sobre negras, lo subrayaste. O el reloj. No, me impresionó. Eso, y el tic-tac que se oye. ¿Cómo? Sí, pues es que... ¿Cómo empieza a pasar el tiempo y no saben de los... Está tremendo, es un tremendo... Tú lo escribiste el guión. Le escribí junto, o sea, gran parte del valor narrativo de la película está en el editor, que es un gran editor, se llama Pedro García, con el cual hice además la investigación y pues el guión, ¿no? El guión que se empieza a escribir un poco desde la carpeta, pero digamos se va transformando a lo largo de todos los procesos, a lo largo del rodaje, a lo largo de la edición, etcétera. Y pues fue con él, o sea, él por ejemplo, bueno, hizo otros documentales como El Alcalde, como Guerrero, ¿no? O sea, tiene otras películas ahí bastante importantes y con él fuimos construyendo esta historia. Pero además esta película fue como mi escuela, porque yo en realidad ya había estudiado cosas relacionadas con documental, pero todavía no me animaba a meterme de todo al cine, ¿no? Estaba más enfocado al periodismo, a las ciencias sociales en ese momento, y es a raíz de que me llegue esta historia por mi relación personal con Javier que decido meterme a estudiar, me meto al CUEC a estudiar la maestría, etcétera, ¿no? Y entonces ahora ya no sé hacer otra cosa, entonces ya me dedico a eso, pero realmente fue mi escuela y de hecho se ve las texturas, hay imágenes, entrevistas, por ejemplo, que a mí no me gustan nada, pero en imagen, por ejemplo, ¿no? Que están muy oscuras, que tienen una textura como muy diferente, pero que fueron las primeras entrevistas que grabé con los papás cuando no sabían ni operar una cámara, ¿no? Entonces, y pues por ser las primeras son también las más emotivas, entonces aunque intentamos repetirlas varias veces, pues realmente nunca quedaron como las primeras en términos de emotividad y construcción del discurso. El guión es muy bonito. Al principio que se descompone la videocasetera, ¿no? Y al final logran componerla y entonces ya vemos. Sí, eso es como esos regalos que te regala el documental que son muy
muy bonitos, son muy, procesos muy bonitos, porque por ejemplo esa secuencia que mencionas, pues yo sabía que tenía que grabar al papá de Jorge en ese espacio, que era el espacio que compartía con él, con su hijo. Un taller. Pero no sabía qué hacer, le preguntaba, oye, pero pues ¿qué estás haciendo? Pues igual me dijo, pues unas maceteras, unos anaqueles, y dije, bueno, pues vamos a grabar eso, a ver qué pasa, no sé qué. No es orgánico con la historia. Y de repente me dice la mamá, ay, mira, fíjate que encontré estos videocassettes y no sé qué, que no los había visto, y ya me los pasa y dijo, pues vamos a verlos. Meto los videocassettes y se descompone. Y una cosa que podía haber sido, pues, un problema se convirtió en una virtud, porque en el momento en el que se descompone la videocasetera digo, ay, ya resolví la secuencia y la película, ¿no? Sí. Oye, me llamó mucho la atención, ¿por qué decidiste no dar la información de quiénes son los personajes? O sea, no poner, ¿no?, el nombre. Sí. De la testigo, del periodista. Una decisión que tomamos entre el editor y yo. Siento que eso marca como una no me molestó, pero me llamó la atención, porque era lo lógico, ¿no? Lo discutimos mucho con muchas personas que nos decían, oye, lo hubieras puesto, no sé qué. Yo siento que a veces no es tan necesario, o sea, que la gente cree que es necesario y a la hora de la hora no es tan necesario, porque te genera como una barrera ahí visual con las personas, estás entre tratando de escuchar y tratando de leer, y al final, por ejemplo, no es quizá tan necesario saber la relación que tenía un tío, si era hermano esposo del hermano de tal persona, o realmente cuál era su nombre, porque el nombre realmente se te olvida en un ratito. Lo importante era saber la relación emotiva y cercana que tenía con Javier, ¿no? Que termina teniendo más fuerza, ¿no? Que termina teniendo más fuerza que saber su nombre o su cargo, ¿no? Claro. Y hay otros donde sí era necesario, por ejemplo, en el caso del procurador, que no aparece cuando está su entrevista, pero sí aparece en el material de archivo, ¿no? Cuando recuperamos un fragmento de su material de archivo. Entonces, no sé, como que siento que estableces otra relación cuando no pones directamente su nombre y su cargo, y más bien se lo dejas a la construcción narrativa de la historia y al espectador, que además a veces también, creo yo, se le subestima mucho, ¿no? A nosotros nos interesaba que fuera el espectador que se metiera en el papel de investigador y que se pusiera a desmenuzar a unir los cabos, ¿no? O sea, que al principio de la película tú le presentaras varias preguntas y que fuera a través de la narración que el espectador las fuera respondiendo por sí solo. Una cosa que yo sentí mientras veía tu documental y al terminarlo es, y yo creo que les debe haber pasado a ustedes, ¿cómo demonios, con qué cara Calderón quiere regresar al poder después de ver esta historia? Y esta es una historia, ¿no? Hay, como esta de tu documental, hay miles, decenas, cientos de miles de historias así, y el güey quiere regresar al poder. Hay un libro de Ana Lilia Pérez que se llama Verdugos, donde narra varias historias del ejército, como esta, así de miembros del ejército cometiendo este tipo de cosas. Sí, no, hay una cantidad de relatos también, lo que está haciendo Ferritola se llama, firma ahí en Twitter, cadena de mando, claro. Hay un montón. Pablo Ferri. Pablo Ferri. Sí, así es. Sí. Bueno, esto que comentas de Calderón es de un cinismo impresionante. Es borolazamina con cinicazol, es la medicina que toma, por eso. Yo no soy especialista, no soy psiquiatra ni psicólogo, pero yo creo que ese cinismo solamente en un sociópata cabe. O sea, no concibo que una persona normal tenga la conciencia tranquila después de todo esto y quiera regresar a seguir haciéndolo. ¿Quiere seguir matando? Sí, es un sociópata. Calderón es un sociópata. Yo creo que vale la pena, y eso es no lo digo como autocrítica, pero sí como una cosa, un reto a futuro, que digo, ahorita es muy importante visibilizar a las víctimas, pero creo que próximamente lo que tendremos que pasar es también a visibilizar y a tratar de entender a los victimarios, ¿no? Y sobre todo a los victimarios de cuello blanco, ¿no? Estas personas que son capaces, porque eso,
yo entiendo que un militar que esté en esa situación, con todo el rush que tiene y con la imposibilidad de decir que no, pueda tomar la decisión de asesinar a Jorge y a Javier, porque no le queda de otra. El soldado raso. El soldado raso. Pero una persona como Calderón, que no solamente porque allí arruinó varias vidas, ¿no? Arruinó las vidas de estos 6 militares que tuvieron que hacer eso, y arruinó la vida y acabó con la vida de Jorge y Javier y de todas sus familias, ¿no? Entonces es brutal eso, o sea, cómo una persona es capaz de dormir después de hacer eso. Y hay que tratar de entender a estas élites económicas y políticas que en un momento dado tomaron esta decisión. Oye, en la película se ve a los familiares pues yendo en citas en la Secretaría de Gobernación, en varios lugares, y dicen, es lo mismo, y se van y llegan otros. Claro. ¿Sabes qué ha pasado con el nuevo gobierno? Pues sí, con el nuevo gobierno ha sido como muy, pues como todo, como un poco esquizofrénico, ¿no? A veces parece que hay cosas que han hecho bien y otras que han hecho mal en este caso en específico, ¿no? Nosotros cuando lanzamos la película teníamos como 2 objetivos fundamentales. Por un lado, ayudar a las familias en su búsqueda formal de justicia y limpiar el nombre de Jorge y Javier, y por otro lado, contribuir a la discusión pública en torno a la desmilitarización del país, ¿no? Y entonces, a los pocos semanas que estrenamos el documental, cuando ya habían ganado la elección López Obrador y ya sabíamos quiénes iban a ser los secretarios, le presentamos la película a Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas, y a raíz de esa exhibición ellos prometieron a las familias, porque así la solicitaron ellas, que se hiciera un acto de reparación, ¿no? Es decir, que reconocieran la responsabilidad del Estado mexicano en el asesinato de Jorge y Javier y ayudaran a limpiar el nombre de los estudiantes. Y lo hicieron. Sucedió el 19 de marzo de este año en el Tecnológico de Monterrey, lo cual también fue simbólico. Nos hubiera gustado que el Tecnológico de Monterrey también pidiera disculpas, pero bueno, eso ya se nos escapó, ¿no? Digamos, no lo hicieron. Pero fue un gran avance en el sentido de que llevaban 9 años sin que el Estado reconociera su responsabilidad en el asesinato de Jorge y Javier. Digamos, eso cambió, y para las familias además era su exigencia fundamental desde el día 1, ¿no? Que se limpiara el nombre de Jorge y Javier. Pero pues por el otro lado se ha optado por la estrategia de la militarización, ¿no? De la Guardia Nacional, lo cual pues para nosotros es muy decepcionante, sobre todo porque en otros momentos de su carrera Andrés Manuel había manifestado su rechazo a que el ejército continuara en las calles, ¿no? ¿Cuál crees que hubiera sido la solución, o cuál crees que sería la solución frente a todo este desbarajuste del narco? Era sin duda necesario hacer, o sea, no hay más policías, o sea, las policías de los estados y la Policía Federal estaban desmanteladas, sobre todo a raíz del sexenio de Peña Nieto. Entonces, había que hacer uso del ejército. El problema es que se le metió en la Constitución y se le está tratando como una salida de manera permanente, ¿no? Cuando debía haber sido un acto transitorio, ¿no? Mientras construyes estas policías, mientras construyes un cuerpo policial efectivo y permanente y que realmente no esté corrompido, pues sigues utilizando al ejército pues donde sea necesario. Pero no, ahora lo que se hizo fue meterlo en la Constitución, la militarización, llevarlo a la Constitución, para que ya ni siquiera la Suprema Corte pueda echarlo para atrás por ser inconstitucional, ¿no? Y con el riesgo de que venga otro presidente. Claro. Que haga mal uso del ejército. Claro, o un presidente débil, porque es que también el ejército y la Sedena es muy difícil después quitarles el poder, ¿no? O sea, se supone que bajo esta nueva ley de la Guardia Nacional en 5 años va a pasar a depender totalmente de la Secretaría de Seguridad Pública, pero realmente no tenemos ninguna certeza de que eso vaya a suceder, porque no suele suceder que una vez que le das poder al ejército, amablemente lo vuelva a regresar, ¿no? Yo creo que el primer objetivo que decías del documental, de los 2 objetivos del documental, sí. Uno limpiar el nombre, otro que se haga justicia, yo creo que el primero se ha cumplido, ¿no? Sí, yo creo que ya mucha gente sabe quiénes realmente eran Jorge y Javier. En el Tecnológico, incluso, tanto estudiantes, profesores, las autoridades han tenido un proceso de autocrítica, ¿no? Digo, no al nivel de pedirles disculpas, pero sí, por ejemplo, los estudiantes batallaban mucho
estos estudiantes que aparecen en el documental batallaban mucho para organizar eventos en la memoria de Jorge y Javier al interior del Tecnológico de Monterrey. No los dejaban, los censuraban, los perseguían, etc. Y ahora han permitido que la película se proyecte muchísimas veces al interior del campus. Entonces creo que hay una evolución. También la sociedad regiomontana, que es difícil, ¿no? De hacerlos cambiar de opinión, ya también han podido convencerse de eso, ¿no? Personas que decían, no, esto es propaganda pejista, ¿no? Lo que sea, pues han logrado convencerse de que... Queda pendiente la justicia. Que se haga Queda justicia. pendiente la justicia, y la justicia entendida de manera amplia, ¿no? O sea, más allá de que estas personas, 6 personas que están ahorita detenidas esperando sentencia, obtengan su sentencia, pues que también tenga su castigo los altos mandos, en particular Felipe Calderón Hinojosa. ¿Y qué proyectos tienes ahora? Tengo 2 proyectos, uno que no les puedo contar y otro que tampoco. Y otro que ya estamos en proceso. Me quise salir temporalmente un poco de estos temas, aunque al final no lo logré del todo, pero me voy a subir con unos camioneros a recorrer México, a hacer como una especie de fresco de la sociedad mexicana a través de sus carreteras, ¿no? De estas venas que atraviesan todo el país. ¿Traileros o...? Traileros, sí, me voy a subir con ellos. Pues que también la están pasando muy mal, por cierto, ¿no? Además trabajan en una de las rutas más peligrosas, que es la ruta Puebla-Veracruz, ¿no? Que yo tenía la esperanza que con todas estas operativos anti-huachicol también se mejorara la seguridad en esa carretera, y parece que no. Que siguen de la patada. Sí. Pues sí, te querías alejar de esos temas, pero... Qué bueno que te querías alejar. Sí, exacto. Sí, según yo, en la teoría, pero ya... Es que cualquier cosa que hagas que esté orientada hacia la sociedad mexicana te hace atravesar por los temas de violencia. Está marcado de los últimos 12 años. No hay manera no hay manera de esquivarlo. No hay manera, porque nos atraviesa a todos. Todos tenemos alguna persona, algún conocido que ha sido víctima de la violencia. Ya digamos, todos hemos pasado por eso. Entonces es muy difícil escapar, y además se me hace también muy difícil que si está pasando eso, nos pongamos a hablar de otra cosa, ¿no? O sea, de los figurines de porcelana de mi abuelita o lo que sea, ¿no? O sea, tenemos que hablar de estos temas. ¿Y qué tan avanzado está este proyecto? Ahorita apenas acabamos de lograr los recursos para comenzar el rodaje, y yo creo que lo vamos a rodar en el primer semestre del siguiente año, y estará saliendo por ahí del 2021. Okay. Sí, son procesos bastante largos. ¿Son muy costosos? Sí, pero sobre todo requieren mucho tiempo, muchos años. Bueno, en el caso Hasta los dientes fueron 7 años. Mucha lana. Hasta los dientes lo hicimos con nada. Lo hicimos con una camarita de foto, en realidad así chiquitita, porque justamente no queríamos estar dependiendo de que si nos daban dinero, ¿no? Y como era mi ópera prima, era más difícil que confiaran en mí. Y estos 2 que vienen pues ya por lo menos creo que también me ha servido como para ganarme un poco más de seguridad por parte de los financiadores. Entonces vamos a tener un presupuesto más holgado, pero que al final termina siendo nada con respecto a la cantidad de años que le tienes que dedicar a un proyecto de estas características. Muy bien. Fantástico. Pues Alberto, muchas gracias por haber venido a verlo. Muchas gracias por tu documental. Por tu paciencia. Sí, gran trabajo. Gran trabajo. Y pues síguelo haciendo. Hay que verlo y hay que comentarlo, y hay que invitar a la gente que lo vea. Por favor, búsquenlo ahí en Netflix. Nos sentimos muy honrados, en serio, de tenerte aquí. No, muchas gracias por la invitación, de verdad. Muchas gracias. Y también, señores y señores... Muchas gracias. Nos vemos el día del grito. Es cierto. Va a ser de 1 hora. Vamos a tener un programa especial de 1 hora, pero no le digan a nadie. Nos vemos. Cuídense mucho. Muchas gracias. Bye. Adiós.